Mi nombre es Manuel o me llamo Manuel. Uts atales, bienvenidos. Palabras como estas vamos a escuchar durante la plática. Por alguna razón no les dio el significado, por favor pregunten. Entre más interactivo sea la visita, mejor va a ser para ustedes. Porque ese era el palco de los gobernantes, donde subían entonces a ver el juego de la pelota o el ritual de la pelota. Mientras que en ese espacio más ancho, se sentaban los ricos, nobles o invitados. ¿Sí? Aquí no hay sombra, vamos a verlo así rapidito para que no se me agoten. No, uno apenas. ¿Ya vieron cómo está la decoración del templo de los gobernantes? El templo de los jaguares. Vean cómo, aquí vean, no sé si ven la toma del espejo. Son dos jaguares, unos caminando hacia el norte y otros regresando hacia el sur. Y en el otro lado, por ejemplo, donde ya pasamos, unos caminan hacia el oeste, otros van yendo hacia el este. En total son 32 jaguares. Por eso le dan el nombre del templo de los jaguares. Pero adentro de esta construcción, adentro de esa puerta, hay un mural donde entonces hay un personaje en un disco, ¿sí? El cual es curioso, o más bien impresionante. Justo en los solsticios de invierno, ¿sí? Cuando la Tierra se inclina polo norte, el sol se oculta por acá, atraviesa la puerta como una ventanita y ahí justamente en ese escudo se refleja el sol. Lo cual no hay ninguna edificación, amigos, que pudiéramos tener en Chichén Itzá que no esté relacionado con la astronomía, las matemáticas de esta gran civilización. Ahora, ¿pueden ustedes observar este lugar? Es tan grande. Es el campo de juego de pelota, es el único, no hay otro en ningún lado en Mesoamérica. Son 167 metros de longitud, 70 metros de ancho, obviamente contando las partes externas. Pero miren los aros, están a 7 metros de altura. Imagínense, amigos, utilizar la rodilla, cadera, codo, levantando una pelota de caucho con un peso aproximado de 1 a 5 kilos. O sea... ¿Y sabes cuántos contra cuántos eran? 7 contra 7. Ahí están las decoraciones que nos muestran la cantidad de jugadores que eran por acá, para cada equipo. Eran 7 contra 7. Aquí abajo jugaban 6 contra 6. Usando esto de aquí abajo, rodilla, cadera, codo. Mientras que los capitanes, los únicos que podían meter la pelota en ese aro, utilizaban, además de las 3 partes, una mano. En la mano sujetaban una especie como de raqueta y con eso entonces podían golpear la pelota y pasarlo ahí. ¿Cuánto tiempo? 1 hora o hasta una semana. La situación no era hacer más goles, era quien lo pase una sola vez. Porque el maya creía que ese hoyo no era para hacer puntos, sino que era la entrada del inframundo. Y esa pelota que pasaba ahí era el mismo Kinichahau, el sol, que pasaría entonces al inframundo ayudado por un guerrero. Pero el guerrero que lo haría pasar, ¿sí? Tendría que tener las mismas características en cualidades que el jaguar. ¿Cómo es un jaguar? Hábil, ágil, fuerte, inteligente. O sea, el único que lo podía hacer era un guerrero con todas esas cualidades. Por eso, en Chichén Itzá no se decapitaba al perdedor, sino al ganador. Porque para ellos este era un privilegio, era un honor. Y esa decapitación, los mayas lo representan en esas decoraciones. Aquí nos parece muy bien. A mí me gustaría enseñárselos a aquel lado. Vamos a ver si nos dan chancecito por ahí, por favor. Claro. ¿Sí? Vengan por aquí. Esa decoración, este dibujo que yo tengo aquí en la mano, ¿sí? Es el mismo que se ve aquí. ¿Pueden acercarse por favor para verlo? Ese círculo con el cráneo lo tenemos allá, ¿sí? Y luego del otro lado del cráneo está un capitán, una persona, un guerrero de rodilla. Ahí está.
está sin cabeza. También se puede notar de ese lado. De la garganta le brotan estas figuras que son serpientes y en el centro una planta con flores y frutos. Prácticamente está ahí también, bien representado. Mientras que la cabeza de ese capitán está enfrente del cráneo, está aquí, ahí está, ¿sí? Sujetándolo esta mano, que es este guerrero. Y aquí está el personaje, ahí está de perfil también. Esta escena para los arqueólogos permitió que lo tomaran como evidencia para que entonces hablaran en Chichén Itzá si hubo práctica. Y por la posición de cómo se encuentra el guerrero decapitado, entonces se toma en cuenta de que era para los ganadores y no para los perdedores. Y esto es lo que intentó hacer mi compañero para representar una acústica. Realmente está mal implementado. Hacerlo entre todos obviamente no suena como que lo haga uno solo. Escuchen. Es lo que quería hacer, pero entre todos no se escucha. ¡Hey! Ahora, este fenómeno también, doblemente repetido, lo escuches mejor en el centro. Vengan a escucharlo, por favor. Ahorita que hay sombra vale la pena. Y con este airecito. Escuchen. ¿Saben cómo llaman los ingenieros a esto? Efecto Doppler. Y vean por qué. Del aro, todos los bloques del lado izquierdo son bloques pequeños. Del mismo aro, del lado derecho, bloques más grandes. Volteamos a mirar y todo opuesto. De allí, de ese palco donde estaban los sacerdotes, podían hablar y los ricos de este mundo podían escuchar. Y podían platicar entre estos sin necesidad de gritar tanto. Vamos a intentarlo ahí, que nos regrese el rebote del sonido. Los números que tenemos de este lado es la forma de cómo se van restaurando. ¿Sí? Y esa parte negra que se nota también en la pared, ustedes observan, es el moho del aplanado. Escuchen ahí al fondo. ¡Hola! ¡Hey! 138 metros de longitud. Es el iPhone 5 de los mayas. Que tenga su coche afuera, que es el que es y si son dados largos. ¿No?